Hola, ¿qué tal, butaqueras y butaqueros? Bienvenidos a otro programa de Reseña Butaca. En esta ocasión vamos a hablar de la película El Faro o The Lighthouse de este director llamado Robert Eggers, quien junto con Ari Aster y Jordan Peele hacen una triada interesante en esta nueva ola de cine de terror, que aunque yo no soy muy fan de este género del cine, creo que están haciendo cosas interesantes, dándole una nueva etapa a este género, como estaba yo diciendo, donde ya se profundiza un poco más el terror. No solamente el terror de poner escenas de brincos o donde sale de momento algún motivo para espantarse o saltar del asiento, sino ya son terrores más psicológicos, más profundos y con mucho mayor mensaje y profundidad en cuanto a la estructura cinematográfica posible, ¿no? Ejemplos de estas películas, como ya mencioné y lo vamos a hablar hoy sobre El Faro, también Midsommar, una película que hace poquito se estrenó, La Bruja de este director Robert Eggers, que es también director del Faro, la película de Oz, la película de Get Out o Huye, también por ahí algunos otros ejemplos. Pero qué de bueno, qué de interesante, qué de cierto, qué de importante tiene esta película del Faro. Bueno, pues vamos a ver. Principalmente lo que más nos llama la atención siempre en una película es su estructura o su temática. Es una estructura muy simple o más bien un tema bastante sencillo, aunque se complica en la realidad. Son dos personas que cuidan, normalmente se llaman fareros o los cuidafaros, que están en una isla precisamente dándole mantenimiento o cuidando un faro para los marinos o para los barcos. Estas dos personas viven aisladas completamente del mundo y viven durante un periodo bastante largo de tiempo estas complicaciones de estar, vuelvo a repetir, aislados, donde tienen que racionar comida, donde tienen que vivir juntos la mayor parte del tiempo, donde tienen que cuidar el agua, donde tienen que hacer muchísimas cuestiones para poder sobrevivir. Y bueno, sobre todo se hace por una paga un poco mejor a la que normalmente otro tipo de trabajos de esa categoría o de ese estilo pudieran entregar. Entonces es, digamos, lo atractivo de este empleo. Entonces esta historia de estos fareros se vuelve complicada porque vamos a mezclar en todo el tiempo la realidad con alguna especie de alucinaciones o de pensamientos que tienen ambas partes o ambos actores o ambos personajes, que están interpretados maravillosamente por Robert Pattinson y por Willem Dafoe. Creo que es el aderezo a esta historia, que estos dos actores y esta empatía que tienen ambos personajes se refleja en todo momento en la pantalla. Creo que es una delicia verlos interpretando a estas personas, donde se vuelven incluso hasta salvajes, donde sus sentidos, donde sus reflejos, donde su cara, donde su rostro, sus manos dan la esencia o dan la apariencia o dan el reflejo que queremos ver de estas personas que están totalmente aisladas, que claro, con el manejo de cámaras y con el color, que ya veremos un poquito más adelante, nos dan esta sensación de claustrofobia y de locura en todo momento, que queremos salir o nos dan ganas precisamente de salir de este lugar donde nos sentimos aprisionados. Y es por eso que estos dos estos dos fareros van a estar en todo momento en este conflicto, mezclando, vuelvo a repetir, lo que es real con lo que es ficticio, ya sea por medio de imaginación, ya sea por medio del uso de alcohol, ya sea por diversas cuestiones donde el espectador va a dudar en todo momento si es una alucinación, si es un pensamiento, si es por motivo del alcohol o realmente está pasando, donde un papel importante también lo juega la isla, podríamos decir que es otro personaje, el faro, unas aves que están ahí, y toda esta mitología que encierra el mundo de los marineros, con Tritón, con sirenas, etcétera, etcétera, que se van mezclando para hacer esta trama completamente, si no enredada, porque es bastante lineal, pero sí llega a confundir en dónde estamos parados y qué es lo que está ocurriendo, que es lo que también hace una delicia esta historia, digamos, pues de terror, aunque no llega a asustarnos como tal.
o como nosotros pudiéramos comprender, pero sí nos llega a tener esa incomodidad, y vuelvo a repetir, esa claustrofobia de querer salir corriendo de ese lugar porque están pasando cosas bastante extrañas y no sabemos en qué va a terminar todo. Vuelvo a destacar de las actuaciones de Robert Pattinson y William Dafoe, esta mancuerna que hacen es formidable, excelente, sus tonos de voz, sus caras, sus rostros, es lo que hacen a la película, que realmente creamos que estas personas están perdiendo la cordura, están perdiendo la sensación y están dispuestos a todo por ganar un poco de lucidez en esta oscuridad que tienen al estar en este faro que digamos, al contrario de lo que se pudiera pensar que un faro ilumina, está completamente oscuro y también guarda este misterio, algo místico, no solamente el faro sino la isla y todo lo que va rodeando a los personajes. Bueno, ¿qué es lo que hace esta película? No solamente la temática, que es bastante importante, un poco menos enredada, un poco más simple que The Witch, la bruja, que es la película anterior de Robert Eggers. Lo que hace importante, o lo que hace no sugerente, pero sí es un aspecto a destacar, es dos cosas. Una, que está filmada en blanco y negro, y no un blanco y negro como por ejemplo podríamos ahorita pensar una película que se me viene a la memoria, Roma, de Alfonso Cuarón, que es un blanco y negro bastante moderno. Cuando nosotros vemos la película podemos ver que aunque está en blanco y negro, la imagen es bastante nítida, es bastante homogénea, y con esta película lo que buscan es no solamente hacerla en blanco y negro, sino ponerle el granulado, ponerle la sensación de que es una película filmada hace mucho tiempo, hace muchos años, con una técnica diferente a la actual, que se asemeja a películas quizá de los años 50, de los años 60 o inclusive antes, y nos engaña esto. O sea, pudiéramos ponerla ahorita y realmente creemos por algunos momentos que es una película un poco más vieja, que sin embargo es actual. Otra cuestión, la relación de aspecto. Estamos acostumbrados en la relación de 16:9, por ejemplo en una televisión normal o inclusive en el cine, nos la reducen a un 4:3, que es una relación de aspecto que antes se usaba en el cine, casi un cuadrado, y que también nos da la sensación, vuelvo a repetir, de estar encerrado en una caja. De hecho, esta relación de aspecto luego le llaman también comúnmente letterbox, y precisamente vamos a sentir todo el momento que estamos encerrados, porque las tomas también son completamente cerradas, completamente claustrofóbicas. Hay muchos contrapicados donde nosotros vamos a ver el personaje de abajo hacia arriba como espectadores, a ver qué está pasando en todo momento, a ver qué nos están diciendo, a ver cómo están sufriendo. También hay contrapicados donde nos muestran, por ejemplo, platillos de comida, algunos uso de las manos, de los utensilios, algunos primeros planos, algunos planos de sujetos donde vemos manos, donde vemos cuchillos y cuestiones así, que nos vuelven a cerrar en todos los sentidos y nos van explicando la historia, no por la trama o por realmente la cuestión lineal o la secuencia lineal de la historia, sino por cada una de las acciones de los personajes y de sus expresiones. Me hace recordar un poco el cine de Tarkovsky, por mencionar, también quizá un poco por algunas tomas o por algunos encuadres al cine de Kubrick, pero creo que la película que más se asemeja, y no tanto, bueno, también por la historia, porque es de dos personajes y toda esta problemática que tienen entre ellos, del director Béla Tarr, esta película del Caballo de Turín, que también está en blanco y negro y que también nos hace esta complicación entre dos personajes y hace este enmarañado único, y que nos hace sentir claustrofóbicos de igual manera como esta película. Entonces yo creo que es una mezcla, no puedo decir que sea tomado literal de todas estas películas, pero inclusive hasta de Bergman podemos ver el séptimo sello, ¿no? También un poquito ahí con la cuestión del mar, con la cuestión de los personajes de este juego, ¿no? Por ejemplo, de ajedrez, que aunque no hay como tal un juego, pero esta interacción entre los dos, entre la muerte y los demás, creo que
esta película quiere asemejar o toma de referencia a estos otros filmes bastante interesantes, y yo no quiero decir que Robert Eggers es el nuevo Tarkovsky o es el nuevo Bergman o el nuevo Béla Tarr, no, para nada, pero creo que su influencia es bien marcada y nos da una película bastante interesante, sobre todo en esta cuestión de colores, en cuestión de la fotografía. Es hermosa, a pesar, vuelvo a repetir, que todo es tan centrado, que precisamente creo que eso da oportunidad a que las tomas deben de ser tan precisas, porque son tan cerradas que no puede escaparse o debe de caber algo, toda la información de la película en un cuadro muy pequeño. Entonces por eso creo que también la fotografía es bastante atinada, bastante hermosa. El color de blanco y negro nos da otra historia, otra digamos interpretación de los personajes, y vuelvo a repetir, la historia es por demás interesante, toda esta fábula, toda esta mitología de los dioses marinos y de todas las maldiciones que pueden acarrear las personas o los que se encargan de estas cuestiones marítimas si no hacen caso o juegan con sus dioses o sus maldiciones. Entonces esta película vale muchísimo la pena ver, principalmente si se puede ver en cines, y si no se puede ver en cine porque no está en su ciudad, pueden buscar otras opciones, ya pues cuando sea de manera digital o en manera física, algún DVD, algún Blu-ray, pero de verdad vale muchísimo la pena ver esta película. Es alejada, nuevamente vuelvo a repetir, del cine de terror que estamos acostumbrados. No voy a criticar o no voy a decir que es mal cine de terror, pero del que estamos normalmente tentados, por así decirlo, o bueno, no tentados, pero sí llamados a ver, como La Maldición de La Llorona, no sé, otras películas por ahí que pasan en el cine o inclusive en la televisión, y esta nueva ola de películas donde es un terror un poco más psicológico, un poco más interesante, con un poco más de fondo, que nos puede llegar a empapar nuevamente quizá del cine de terror de los 70s, de los 80s, y no darnos una película de terror tanto más vacía, que solamente es a base de sustos y de sustos y de sustos, o de momentos inesperados, sino de un trasfondo un poco más allá, con una historia un poco más mística, un poco más, como decía en específico un poco más mitológica, y sobre todo pues nos va a dar un buen sabor de boca. No es una película para todo público, y no porque salgan escenas sugerentes, sugestivas, cuestiones así, sino es a veces difícil de interpretar. Nos vamos a perder si no estamos muy atentos en qué está pasando. Hay saltos de temporalidades un poco a veces abruptos, aunque no pasa mucho tiempo, pero sí va a llegar momentos donde no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, en dónde estamos, y vuelvo a repetir, podemos perder el hilo en alguna forma de decir, no sé si es real, no sé si está inventado, no sé si está soñando, no sé si es por la cuestión de la ingesta del alcohol que está viendo o te está teniendo visiones, pero se mezcla en una fábula, una mitología de estos personajes, donde la historia cobra sentido completamente y los actores lo hacen de una manera maravillosa, algo incluso bastante teatral, podríamos verlo de esa forma, ¿no? Esta fue la reseña crítica de la película The Lighthouse. Agradecemos nueva cuenta a todos los que nos han visto. Muchas gracias por ver este programa de Reseña Butaca. Chao.